Les voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia. Traigo una palabra de parte de Dios, de parte de su poderosa palabra. Si podemos abrir nuestras Biblias al capítulo 6 del libro de Juan, versículo 68, por favor. Le damos gracias a Dios porque todavía estamos aquí, hermanos. Todavía Dios nos da la oportunidad de estar aquí una vez más. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 68. Gloria a Dios. ¿Dicen amén cuando lo tienen? Amén. Dice de esta manera. Aleluya. Dice así de esta manera. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí donde está, voltee con su hermano y dígale: ¿a quién vas a ir? ¿A quién vas a ir en los tiempos de dificultad? Turn to your neighbor and tell him, who are you going to go in the hard times? Who are you going to go look for in the hard times? Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que Dios hable a nuestra vida el día de hoy y que su palabra entre en nuestro corazón y que haga una diferencia, que nos ayude a mejorar nuestra vida, a crecer como hombres y mujeres de Dios, y que nos podamos desenvolver, desarrollar en este caminar para la honra y la gloria de Dios, que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día de vida, Señor, que me has permitido vivir a mí y a mis hermanos que están aquí presentes. Padre, te doy las gracias, Señor. Te doy a ti la honra, la gloria, la alabanza y el honor. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor, a compartir esta palabra para tu honra, para tu gloria. Que tu presencia esté aquí, Señor. Que tu palabra haga una obra maravillosa en nuestros corazones, Señor, y que nos ayude para seguir adelante, para alabarte, para glorificarte, para darte a ti la honra y la gloria por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así también. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios. Siempre hay que estar agradecidos con Dios por las bendiciones que nos da. El día de hoy he titulado esta palabra: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos en los momentos cuando la humanidad está pasando por problemas difíciles? ¿A quién iremos cuando el gobierno está haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿A quién iremos cuando en nuestros hogares estamos teniendo dificultades familiares? ¿A quién iremos cuando nuestros hijos o hijas están yendo por el camino incorrecto? ¿A quién iremos cuando en todo el mundo se mira las cosas que no van nada bien? ¿A quién iremos, hermanos? Aleluya. El día de hoy quiero hablar con ustedes unos momentos para animarles por medio de la palabra de Dios, de que hay una esperanza, hermanos, aún en los momentos, en los tiempos en los que estamos viviendo. Hay todavía una esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús, hermanos. Esa esperanza es el Señor Jesucristo, esa esperanza para nuestra vida. El capítulo 6 del libro de Juan es un capítulo largo, pero quiero ir al principio del capítulo. ¿Por qué Pedro tuvo que decir, el apóstol Pedro tuvo que decir estas palabras? De que, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Llegó un momento donde el apóstol Pedro tuvo que hacer una decisión y estar firme en lo que iba a hablar y en lo que iba a decir y en lo que iba a practicar. Aleluya. En la vida hay tiempos que vienen que son difíciles. En nuestra vida personal, en el trabajo familiar, en el mundo hay problemas muy difíciles. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir en los problemas de dificultad? ¿A quién vamos a ir cuando las cosas se ponen difíciles? Al principio del capítulo 6 nos da una historia cuando el Señor Jesucristo hace un milagro. Hace un milagro delante de una multitud tan grande, con 5 panes y 2 pececillos. ¿Cuántos recuerdan esa historia cuando el Señor Jesucristo multiplicó el pan y los peces para que más de 5,000 personas comieran? Aleluya. En nuestra vida siempre vamos a tener dificultades. Pero cuando yo leo este versículo del capítulo 6, versículos 5, 6 y 7, dice de esta manera: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero fíjese lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Miren, hermanos, todos nosotros, todo el mundo, toda la humanidad que estamos pasando por dificultades, problemas, situaciones difíciles, todos nosotros podemos ver por qué estamos usando una máscara. Porque hay una dificultad, hay un problema que está aconteciendo alrededor del mundo. Todos nosotros podemos ver en el gobierno, ahorita que está habiendo las elecciones, no hay unidad en el gobierno. Cada quien quiere jalar para su lado, cada quien quiere ir por su propio lugar de voto, a donde van a dar su voto. Y no hay una unidad. En todo el mundo entero, tantas cosas que se están viendo en nuestra familia, en la sociedad. Tenemos tantos problemas en las noticias. No hay nada que estén anunciando que sea bueno. Aleluya. Pero Dios nos da la oportunidad y nos pregunta a todos nosotros: ¿qué vamos a hacer en el tiempo de dificultad en el que vivimos? Y nos da la oportunidad, como le preguntó a Felipe: ¿cómo le vamos a hacer? Dame tu mejor solución humana. Dame la mejor solución humana que tú tengas para el problema que hay ahorita. Hermanos, Dios nos prueba y nos permite que nosotros pensemos en la mejor solución humana. Que nosotros pensemos en la mejor solución para los problemas de familia. Que nosotros pensemos en la mejor solución para los problemas de gobierno. Me refiero a toda la humanidad. Que cada humano venga con su mejor brillante idea para solucionar un problema. Y Él nos deja y nos da la oportunidad. Inclusive muchas veces tratamos de solucionar los problemas por nuestra propia cuenta. Aleluya. Pero ¿saben lo que pasa? Siempre fallamos. Aleluya. Siempre la humanidad falla cuando trata de solucionar las dificultades y los problemas, ya sea de sociedad, de gobierno, familiar. Cuando tratamos de solucionar los problemas por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia humanidad, siempre vamos a fallar. Aleluya. Amén.
Y Dios nos permite y nos deja que nosotros, en medio de las cosas que pasemos, dame tu mejor solución humana. Piensa en tu mejor solución a este problema que estás viviendo. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún cuando nosotros tratamos de solucionar los problemas por nuestra propia inteligencia, a nuestra propia voluntad, vamos a fallar. Porque ¿saben qué, hermanos? Solo hay uno al que podemos ir que puede ayudarnos a mejorar nuestra vida y a solucionar los problemas. Es Cristo Jesús, hermanos. Amén. Hermanos, miren, tantas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Y este es el mejor momento. El mejor momento es el momento más difícil que vivamos en nuestra vida para ir a Dios, para reconocer de que no podemos hacer las cosas sin Él. Y nosotros podemos entregarle nuestra vida y dejar nuestra voluntad a un lado y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Aleluya. Por eso el Señor Jesucristo quiere hacer obras grandes en nuestra vida. Él quiere ayudarnos a mejorar nuestra vida, nuestras circunstancias, y quiere ayudarnos, pero tenemos que ir a Él. Miren, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Solamente Él le preguntó para mirar cómo Él iba a pensar en su inteligencia humana, en su pensamiento humano. Pero el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía el milagro poderoso que iba a hacer delante de toda esa gente. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Lo único que tenemos que hacer es seguirle a Él y hacer la voluntad de Él y escuchar lo que Él tiene que decir para nuestra vida. Hermanos, como les decía, Dios nos da la oportunidad. Todo el mundo que está teniendo dificultades y problemas en este tiempo, ahorita Dios les está dejando saber a este mundo que les demos la mejor solución a este problema del coronavirus, de lo que está aconteciendo alrededor de este mundo. Y la mentalidad humana es buscar la mejor vacuna o la mejor inyección que pueda quitarnos o hacernos inmunes a eso. Pero nunca hemos escuchado a un gobernador que diga, hinquémonos delante de la presencia de Dios y busquemos la presencia de Dios para que Él nos ayude a salir de este problema. Aleluya. No hay ningún gobierno que le diga a su gente, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar el poder de Dios para que Él venga y derrame de su presencia para que podamos ser librados de esta pandemia. Pero nosotros, hermanos, los que conocemos de Dios, los que escuchamos la palabra de Dios, los que escuchamos y creemos en su palabra, debemos de estar tranquilos, debemos de estar en paz. ¿Saben por qué? Porque servimos a un Dios que no le hace, aunque vivamos, vamos a estar en el Señor. Y si morimos, vamos a ir con el Señor. Mucha gente, hermanos, ha perdido la fe por medio de lo que está pasando. Inclusive pierden la fe por los problemas que les está pasando. ¿Saben por qué? Porque se olvidan de que hay un Dios todopoderoso que puede solucionar las dificultades por las que están pasando. Aleluya. Así es. Y aún así Dios nos permite que nosotros por nuestra propia humanidad busquemos una solución. Pero nunca hay una mejor solución humana. Solamente Dios puede ayudarnos. Solamente Dios puede sanarnos. Solamente Dios puede libertarnos. Y solamente Dios puede hacer la obra maravillosa en nuestra vida. Cuando Felipe dio su mejor solución y empezó a sacar cuentas con números, como muchos de nosotros hacemos en nuestra vida, que nos olvidamos de que hay un Dios que nos va a sostener y nos va a dar lo que necesitamos. Empezamos a hacer cuentas con números en nuestra vida. Y empezamos a hacer cuentas y números en nuestra vida. Y hacemos a Dios a un lado. Aleluya. Felipe hubiera podido haber dicho, Señor, no necesitamos nada de dinero. Tú tienes el poder en tus manos para hacer lo que quieras hacer, para multiplicar este pan. Pero ¿sabe qué? La mentalidad humana nos lleva a alejarnos de Dios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, nos alejamos de Dios y hacemos las cosas erróneamente.
El Señor solamente probó para que Él diera su mejor solución, y su mejor solución fue financiera. Y Dios no estaba contando con una solución financiera. Dios quiere que tengamos fe en Él. No fe en el dinero, no fe en el trabajo, que tengamos fe en el Señor Jesucristo, de que Él va a proveer para las cosas que necesitamos. Después de esto, aconteció el milagro que todos ustedes ya saben, y pasó este milagro tan grande que alimentaron tanta gente, se multiplicaron los panes de 5 panes de cebada y de 2 pececillos, se multiplicaron tantos para alimentar a más de 5,000 personas. Y cuando toda la gente miró todo esto que se multiplicó el pan y que tanta gente comió, dicen: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aleluya. ¿Saben qué? Empezaron a creer en Dios, empezaron a creer en el Señor Jesucristo, porque miraron que Él había hecho un milagro. Y cuando ellos ya después estaban llenos, habían comido su comida y habían sido llenos, se comieron, dice la palabra de Dios, que comían cuanto querían. Y estaban llenos, ya habían comido pan, ya se habían comido sus pescados bien a gusto, bien contentos, y ya estaban bien llenos. Y ya después de que estaban bien llenos y contentos, dice: este es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo hizo ese milagro, todos comieron. Y sigue el capítulo hablándonos. Los discípulos se van y van en el mar, y los agarra una tormenta en su barca, y el viento empieza a soplar fuertemente, y la barca se empieza a ir para un lado y para otro, y el Señor Jesucristo se les muestra en medio de la tormenta. Me gusta tanto tan hermoso como está este capítulo puesto, porque el Señor hace milagros, porque el Señor se muestra y camina sobre el agua y está en medio de su pueblo, aunque esté pasando una tormenta. Hermano, hermana, cuando esta tormenta estaba, el Señor se mostró, y los discípulos estaban con miedo, tenían miedo. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, dice, más en el versículo 20 dice: mas Él les dijo: yo soy, no teman. Aleluya. Hermano, cuando esté pasando el problema más difícil en su vida, no tema. Usted que cree y que viene a la iglesia y que escucha la palabra de Dios, no tema. El Señor está con usted. El Señor está en medio de ese problema, en medio de esa tormenta. El Señor está ahí todavía. Inclusive, la otra vez me estaba poniendo a pensar, estaba mirando el humaderal, cómo se miraba. El sol no se mira completamente y los días se miran tristes. Y yo estaba pensando y dije: Señor, ayúdanos en este estado, Señor. Aleluya. Ayuda a este estado a que nos acerquemos a ti. Ten misericordia de nosotros por todo lo que está aconteciendo, hermanos. Pero vino a mi mente un pensamiento, que aún que se está quemando el estado, que aún que están pasando todas las cosas, aún los problemas que tenemos en el estado, en el mundo, en nuestra familia, aquí estamos porque Dios nos ama. Por eso usted está ahí sentado, porque Dios lo ama. No le ha pasado nada, aún que hemos pasado tantas cosas, aquí estamos porque Dios nos ama, porque Dios está con nosotros. Hermanos, no teman. Aleluya. Mucha gente, hermanos, ¿cómo tiene temor de esto que está aconteciendo alrededor del mundo? Tienen más temor de esto que está pasando que el temor que le tienen a Dios. Aleluya. Y yo digo una cosa, hermanos, es importante seguir las reglas que se nos ponen para la salud, pero nunca hay que tenerle más temor a una enfermedad que el temor que le debemos de tener a Dios. Aleluya.
Tenemos que tener temor a Dios primeramente antes de tener temor a otra cosa. Amén, amén. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios tiene el control en sus manos. Es importante que tengamos paz, que tengamos calma, porque tenemos a un Dios que todo tiene en control. Aleluya. Muchos han perdido la fe por causa de lo que está pasando. Muchos se han alejado de Dios por causa de los problemas que vienen a su vida. Aleluya. Pero una cosa les digo, hermanos, aunque tengamos problemas, sigamos agarrados de la mano de Dios, porque Él está en medio de nuestros problemas. Aunque las cosas están difíciles, Dios está en medio de los problemas. Por eso es importante que no tratemos de darle solución humana a las cosas. Aleluya. Porque si le damos una solución humana, lo primero que vamos a hacer, vamos a querer hacer las cosas a como nuestra carne nos dice, Amén, amén. no conforme a la palabra de Dios. Ajá. Hermanos, el Señor está en medio de la tormenta con nosotros. El Señor nos dirige y nos ayuda, aunque esté pasando lo que esté pasando. Aleluya. Y en medio de la tormenta tenemos que darle gloria a Dios. Amén. En medio de todo lo que estemos pasando, tenemos que alabar el nombre de Dios. Siempre reconocer de que aun que estemos en el punto más bajo de nuestra vida, reconocer que Él tiene el control y a Él sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Hermanos, el Señor Jesucristo hizo un milagro, alimentó a tanta gente, todos comieron y estaban todos contentos. Después los discípulos estaban pasando por una dificultad, una tormenta, y el Señor se les muestra y le dice: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Amén. Después, cuando amaneció al siguiente día, la gente que había comido ese pan y esos pescados buscaban al Señor Jesucristo Aleluya. y empezaron a buscarlo. El versículo 24 del capítulo 6 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aleluya. Esta gente que había comido, habían visto el milagro, empezaron a buscar al Señor Jesucristo. Y se fueron, se subieron a unas barcas y se fueron hasta donde estaba el Señor a buscarlo. Pero no se esperaban lo que el Señor les iba a decir. Ellos estaban muy contentos buscando al Señor Jesucristo, y cuando llegó toda la multitud a buscarle, y le dice la gente en el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor Jesucristo les habla como nos debe de hablar. Se dirigió directamente al problema que estaba pasando y le dice de esta manera, el versículo 26: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos estaban buscando al Señor Jesucristo Ajá. por la razón equivocada. Ajá. Amén. Estaban en la búsqueda del Señor por la razón equivocada, y el Señor, que conoce el corazón y que sabe lo que hay en nuestros corazones cuando venimos a la iglesia, cuando presentamos delante de Dios, les dijo: ustedes nomás me buscan porque quieren un beneficio temporal y físico. Aleluya. Porque ellos se saciaron y ellos en su mente a lo mejor se imaginaron: vamos a ver si hace otro milagro y nos echamos otra comidita. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a ver otra vez qué va a pasar, y a lo mejor vamos a comer otra vez y vamos a saciarnos. Hermanos, la búsqueda de Dios tiene que ser por la razón correcta. Y la palabra de Dios nos dice, y en este capítulo Dios nos enseña por qué debemos de venir a la iglesia. ¿Por qué debemos de reunirnos y escuchar la palabra de Dios? No para comer, no para comer comida que nos va a satisfacer por un ratito.
No por los milagros que vamos a mirar. No, hermanos. ¿Saben por qué debemos de juntarnos y escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra del Dios vivo? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere ir a lo más profundo de nuestro corazón y sanar lo que hay dentro del humano. Él quiere sanarnos, quiere solucionar los problemas que hay dentro de nosotros. Aleluya. Hermanos, las personas estaban buscando al Señor porque querían comer. Querían soluciones y beneficios físicos y temporales. Pero no tenían hambre espiritual. Aleluya. No deseaban estar con el Señor porque querían estar en su presencia. Deseaban estar delante de la presencia de Él porque querían comer. Aleluya. Hermanos, sí nos da risa, pero muchas veces en las iglesias de hoy así pasa. Aleluya. Gloria a Dios. La gente, la humanidad, venimos a las iglesias a veces por las razones equivocadas. Aleluya. Amén, amén. Venimos solamente a lo mejor para salirnos de nuestros hogares, para no estar encerrados. Venimos a lo mejor para que nos acepten los amigos o para que nos acepten las personas. A veces venimos porque solamente tenemos una responsabilidad en la iglesia, o a lo mejor porque hay un contrato que tenemos con la iglesia o un negocio que tenemos con la iglesia y por eso solamente estamos en la iglesia. Aleluya. Amén. Amén. Por un beneficio físico y temporal. Amén. Amén. Pero el Señor no quiere que vengamos a su presencia y delante de Él solamente por un beneficio para nosotros mismos. Aleluya. Físico, humano. Gloria a Dios. El Señor quiere darnos el alimento espiritual que va a hacernos libres de las cadenas que hay dentro del corazón humano. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso es de que nos reunimos en la iglesia. Para que Dios venga a lo más profundo de nuestro corazón y nos haga libres de todas aquellas cosas que no nos dejan ser felices. Aleluya. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es bien clara y dice que busquemos primeramente el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Que busquemos primeramente la presencia de Dios, lo que tiene que ver con Dios, y después Dios nos va a dar las cosas que necesitamos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 35 del capítulo 6 del libro de Juan, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Hermanos, el alimento físico, el pan y los pescados que esta gente comió, solamente los llenó por un ratito, porque al siguiente día tuvieron que buscar otra vez para querer comer, porque les dio hambre otra vez. Hermanos, pero cuando nosotros vamos y el Señor nos da de su presencia y comemos del pan de vida, el pan espiritual que necesita el alma del humano, Gloria a Dios. ¿saben qué? Aún puede estar pasando lo que está pasando en el mundo, aún puede estar pasando lo que esté pasando, pero la palabra de Dios, que es el alimento que comimos, nos hace a que tengamos fe para estar firmes en la tormenta, en la lucha, en la prueba y en las dificultades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es importante que miremos lo que dice la palabra de Dios, que necesitamos comer del pan. Necesitamos invitar al Señor Jesucristo a que Él venga a nuestro corazón Amén, amén. para que pueda dirigir nuestras vidas. Ajá. Amén, amén. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con ellos, les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ajá. Aunque miraba las maravillas y miraba los milagros, la gente buscaba una solución temporal Ajá. para lo que querían, Aleluya. pero no estaban
con hambre y sed de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso el Señor empezó a hablarles fuerte y les empezó a decir lo que les dijo, de que ellos nomás lo seguían porque comían. El Señor quería que entendiéramos y que entendieran de que no debemos de venir delante de la presencia de Dios solamente por un beneficio humano, físico, temporal, pero alimentarnos del pan de vida espiritual. Amén, amén. Aleluya. Para que su palabra, su poder entre en nosotros y transforme y liberte nuestras almas, Gloria a Dios. para que podamos ser libres de toda la opresión Aleluya. Amén, amén. del diablo. Ah, Después de esto, el versículo 60, el Señor habla unas palabras y dice que les había dicho a los apóstoles. Después de escuchar las palabras, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aleluya. aleluya. Porque no les gustaba que les estaba hablando donde deberían de solucionar su problema. Así como nosotros en este tiempo, cuando la palabra de Dios nos habla y nos golpea donde debemos de ser libres, nuestra carne reacciona y no quiere que nos prediquen, no quiere que nos hablen, Ajá. donde Aleluya. debemos de cambiar nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, ¿quién puede oír esta palabra? Ajá. Por eso mucha gente se molesta cuando le predican la palabra de Dios. Ajá. Amén. Cuando la palabra de Dios se la predican, se molestan porque no quieren que Dios venga y cambie su vida. Aleluya. No quieren dejar que el Señor Jesucristo venga y haga su voluntad y establezca su reino en ellos. Aleluya. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aleluya. Aleluya. ¿O no les parece lo que les dije? Ajá. Aleluya. El versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, Aleluya. la carne para nada aprovecha. Es lo que les estaba diciendo al principio del versículo. A ver, dame tu mejor solución conforme a tu humanidad, conforme a tu carne, conforme a la vida carnal que llevas. Dame tu mejor solución. Las soluciones en la carne nada va a aprovechar, no nos van a ayudar a hacer mejores cosas. Amén, amén. Pero el Espíritu sí. El Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar para que tengamos una mejor vida, para que nos dirijamos bien bajo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, Amén. aquí está su palabra. Amén, amén. Aquí está la vida, aquí está el alimento para nuestra alma. Esto es lo que necesitamos recibir dentro de nosotros para que podamos solucionar nuestros problemas. Aleluya. Gloria a Dios. Dice de esta palabra, el versículo 66, desde entonces, desde aquella vez que les dijo estas palabras el Señor, muchos de sus discípulos volvieron atrás, Ajá. Amén. se salieron del grupo, Ajá. se apartaron del grupo, Ajá. se apartaron de seguir al Señor y no andaban con Él. Aleluya. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos querían satisfacer su carne, querían que les dijeran las cosas que querían escuchar. Ajá. Amén. Amén, amén. Aleluya. Es importante, hermanos, que escuchemos lo que debemos de escuchar para que nuestra vida cambie. Sí, amén. Amén. Hermanos, esta ilustración la di en un estudio. Si usted va al doctor, ¿usted quiere que el doctor le diga a usted qué en realidad tiene o quiere que le diga una mentira que usted no tiene? Aleluya. Si usted va al doctor y usted tiene un dolor de cabeza, ¿usted quiere que el doctor le diga que tiene un dolor de rodillas? ¿Usted quiere ser sano de ese dolor de cabeza? ¿Usted quiere ser sano de ese dolor de estómago o de ese dolor de su corazón? ¿Usted quiere ser sano de eso?
Aleluya. de que eso que le duele en su cuerpo físico, pues el doctor le tiene que decir la verdad de lo que está pasando en su vida física. Ajá. Amén. No le va a echar mentiras y le va a decir, no te preocupes, todo está bien. Y el azúcar bien alta y el diabetes todo descontrolado y luego ya tenemos una infección. Pero cuando se nos dice la verdad de lo que está aconteciendo en nuestra vida y se nos da el medicamento correcto que necesitamos, vamos a ser sanados. Sí, amén. Aunque la medicina no sepa buena, aunque no nos gusten las inyecciones, se nos va a tener que dar Ajá. para que sea sano nuestro cuerpo físico. Aleluya. Amén. En nuestra vida espiritual de la misma manera va a ser. Aleluya. Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, Amén. Amén. para que podamos ser sanados y libertados. Así es, aleluya. Gloria a Miren, Dios. muchos se alejaron, pero hay uno que se quedó entre el grupo, y todos ustedes saben quién es, Judas Iscariote. Ajá. Pero él se quedó para tener una ganancia y un beneficio del Señor Jesucristo, porque él iba a vender al Señor Jesucristo Ajá. por una ganancia financiera. Ajá. Por eso él todavía se quedó entre el grupo, por esto, por el dinero. Ajá. Hermanos, Aleluya. como les decía, en estos tiempos es importante que entendamos y miremos cuál es la razón por la que asistimos a la iglesia. Aleluya. Amén. Que tenemos que estar delante de Dios para que Él entre en nuestro corazón, para que Él sane las cosas que deben de ser sanas aquí, Sí, amén, aleluya. en el corazón humano, en nuestra mente. Aleluya. No para beneficio temporal. Miren, hermanos, los milagros que el Señor hizo, el milagro de los panes y los pececillos que se multiplicó, comieron, pero les volvió a dar hambre otra vez. La resurrección de Lázaro, que se levantó de los muertos, resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Aleluya. Pero eso no es lo que Dios quiere hacer con nosotros, solamente darnos un arreglo temporal. Él quiere ir a lo más profundo de nuestro corazón Sí, amén. y que nosotros le entreguemos nuestra alma para que un día podamos estar con Él en la eternidad, delante de su presencia, alabando y glorificando su Gloria. nombre. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que lo dejemos que entre en nuestro corazón para que Él haga su obra en nuestra vida. Amén, Aleluya. amén. Gloria a Dios. Llegamos al momento donde dice, dijo entonces Jesús en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir vosotros también? Ajá. Aleluya. Porque los discípulos ya estaban mirando, oh, es que nos está hablando muy fuerte y nos está diciendo, hablando cosas muy fuertes. El Señor les dice, ¿también se quieren ir ustedes? Ajá. Amén. Ajá. Pero Simón Pedro hizo algo que todos nosotros debemos hacer el día de hoy. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ajá. Amén. 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 Tú tienes palabras de vida eterna. Amén, 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 amén. aleluya. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Pedro hizo una decisión que todos nosotros debemos de hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Miren, hermanos, solamente hay dos cosas que le podemos contestar al Señor. Y le voy a pedir que escuche bien, por favor. Solamente hay dos cosas que podemos contestarle al Señor. O lo aceptamos o lo rechazamos. Ajá. Amén. Así es. No hay un punto en medio que podamos decir entre que sí y entre que no, no. Si usted lo acepta al Señor, usted deja que Él venga y viva en su corazón y que trabaje en su corazón y en su mente y en su vida y deja que el Señor haga su voluntad y establezca su reino en usted. Amén. Aleluya. O no lo acepta y usted hace su voluntad a como usted quiera. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente hay esas dos cosas. Muchas veces nosotros como humanos pensamos, voy a engañar al pastor, voy a engañar al coro, voy a engañar a los músicos y me voy a presentar a la iglesia como si todo está bien,
pero no hemos aceptado al Señor. Aleluya. Amén, es cierto. Y pensamos que vamos a engañar a los que la gente que nos mira, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón, y por la razón que estamos delante de su presencia. Aleluya. El día de hoy, hermanos, yo los quiero animar para que tomemos una decisión. ¿A quién vamos a ir? Aleluya. ¿A quién vamos a acudir en medio de las situaciones difíciles que hay en nuestra vida? Amén, aleluya. Y esto es para toda esa gente que nos está escuchando también, por el medio que sea. En el tiempo que vivimos, en las circunstancias que estamos viviendo, este mundo en general, es tiempo de que vayamos a Dios. Es tiempo de que nos acerquemos a Dios y que busquemos su presencia como nunca antes la hemos buscado. Porque en Él está la solución a los problemas de la humanidad. Aleluya. Aleluya. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Amén, amén. Solamente Él puede darnos la paz. Solamente Él puede darnos la confianza. Aleluya. Todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Y el día de hoy quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Gracias, bendito Dios. Y quiero invitarles a que ahí donde está usted, que haga una decisión. Donde quiera que usted nos mire también, en el medio que sea, que hagamos una decisión. Si vamos a seguir haciendo nuestras propias decisiones conforme a nuestra humanidad, conforme a nuestra propia voluntad, o vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, hermana, si por mucho tiempo te has dirigido haciendo tu voluntad y haciendo a Dios a un lado y haciendo la palabra de Dios a un lado, el día de hoy hay una esperanza para ti. Gracias. Y Dios te está hablando a tu vida el día de hoy. ¿A quién iremos? El Señor está con sus manos abiertas para que vayamos a Él. Aleluya. Bendito. Para que Él toque nuestro corazón donde nos duele, nuestra mente donde estamos teniendo dificultad, para sanarnos, para tocarnos, Gracias. para libertarnos. Aleluya. Pero todo esto tiene que ver con la fe. Aleluya. Amén. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que Dios puede tocar su vida, que puede solucionar esa dificultad por la que está viviendo? Sí lo puede hacer. Él está en medio de las tormentas en su vida. Gracias. Aleluya. Quiero hacer algo muy especial. Ahí donde está, le voy a pedir que tome un tiempo y cerremos nuestros ojos y medite en su vida personal. Olvídese de las personas que usted conoce. Medite en usted mismo cómo está nuestra vida. ¿Aceptamos a Dios o lo rechazamos? Y si en algún momento le hemos fallado al Señor, le invito para que el día de hoy volvamos a conectarnos con el Señor. Le voy a pedir que oremos. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos dejas vivir el día de hoy. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Mira a este pueblo que está reunido delante de ti y todos aquellos que nos escuchan, Señor. Escudriña nuestro corazón, Señor. Escudriña nuestra mente, Señor. Tú conoces. No podemos esconder nada delante de tu presencia. Tú conoces a todos los que están aquí de pie, conoces sus nombres, Señor, y conoces, Señor, lo que hay dentro de cada uno de los que estamos aquí de pie. Te pido, Señor, que establezcas tu reino en nuestro corazón y que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, Señor, y que nos ayudes para hacer decisiones de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a nuestra humanidad, Señor. Y haz el milagro en nuestra vida, Señor. Y te pido, Señor, por todas aquellas necesidades que hay aquí en este momento.
Tú sabes que hay personas, hijos tuyos, Señor, hijas tuyas, que tenemos necesidades, Señor. Señor, nos sujetamos a ti y dejamos nuestro ego a un lado y reconocemos que solamente en ti, Señor, solamente en ti, Padre, está la solución. Te pido en el nombre de Jesús que toques a cada uno de los hermanos que están aquí, incluyéndome a mí, y que nos ayudes, que sanes, que restaures, que levantes al que está caído, que ilumines la mente del que está confundido, Señor. Te pido, Señor, que sanes las heridas, Señor, que por nuestras decisiones se han hecho en nuestro corazón. Te pido que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Padre Santísimo. Perdona a este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Es tiempo de acercarnos a ti. Es tiempo de, hoy más que nunca, Señor, volver a ti. Te pido que tengas piedad y misericordia, Señor, de nosotros. Y te agradezco por tu amor. Te agradezco por tu bendita presencia que está todavía con nosotros. Y a ti se ha dado la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Démosle un fuerte aplauso a la honra y la gloria de Dios.